Bienvenidos, mi nombre es Jason David Domínguez Espíndola, soy estudiante de la maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad de Santander, UDES. Mi ponencia titula La unidad didáctica de genética molecular mediada por simuladores virtuales en procesos de aprendizaje significativo en estudiantes de grado noveno. En la identificación del problema central tenemos el desconocimiento total o parcial del uso de simuladores en la educación, lo cual impide, en este caso, mejorar la eficiencia en el aprendizaje de las ciencias naturales. Entre las causas tenemos el desconocimiento que hay por parte tanto de docentes como de estudiantes en el uso de simuladores, ya sea por el bajo nivel de capacitación que tienen o por el desconocimiento de las facultades o beneficios que pueden traer para la educación. Como consecuencia, dentro de la institución tenemos la dificultad en el desarrollo de competencias a nivel de las ciencias naturales y a nivel de la parte tecnológica. Esto causa también desmotivación o trae desmotivación en los estudiantes y se ve reflejado en que no se construye un conocimiento significativo en ciencias naturales y también a nivel tecnológico. Dentro del planteamiento del problema tenemos que ante la problemática académica actual de la institución educativa, se hace necesario un ambiente seguro en el cual los estudiantes puedan aprender sobre genética molecular al experimentar, repetir y manipular variables, de manera que se examinen posibles resultados y riesgos potenciales que se podrían presentar en un entorno real, encontrando así una oportunidad en el uso de simuladores a plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se correlaciona la implementación de una unidad didáctica mediada por el uso de simuladores con el proceso de aprendizaje de genética molecular de estudiantes de grado noveno de la institución educativa Toberín? Tenemos a partir de allí que es necesario tener nuevas estrategias de enseñanza de la genética molecular, ya que algunos conocimientos un poco abstractos de la genética molecular son difíciles, a veces imposibles, de desarrollar en un entorno físico, siendo posible hacerlo un poco más visible y didáctico a partir del uso de simuladores. El objetivo general fue identificar la relación que hay entre la implementación de una unidad didáctica mediada por el uso de simuladores y el proceso de aprendizaje genética molecular de estudiantes de grado noveno de la institución educativa Toberín en la ciudad de Bogotá. El marco referencial de la investigación toma en cuenta los aportes realizados por Lyon en 2005, Vidal 2006, Salinas y Ayala 2017, Basilotto y López 2014, Manuel de Jesús Reyes Macías 2014, David Ausbel, Joseph Novak y Helen Hennesen, entre otros, los cuales apuntan a que los simuladores en la educación son una representación de los modelos físicos, químicos y biológicos, los cuales se pueden tomar para enseñar conocimientos abstractos como la genética molecular. Para nuestra metodología utilizamos un enfoque investigativo de tipo cualitativo ligado a la investigación-acción. Como dijimos anteriormente, la propuesta pedagógica estuvo basada en el aprendizaje significativo para poder obtener los conocimientos previos, en este caso de los estudiantes, y así empezar a unir a ellos el conocimiento nuevo sobre genética molecular. Para el diagnóstico utilizamos encuestas a pares de familia, docentes y estudiantes de grado noveno para explorar aspectos de tipo socioeconómico, tecnológico, conocimiento acerca de la genética molecular que ellos traían y el manejo de los simuladores y TICs. Para el diseño de la unidad didáctica utilizamos una estructura basada en el título, los objetivos, la secuenciación, materiales, el plan de actividades, objetivos específicos, los contenidos y los temas que se van a desarrollar en cada una de las actividades, los procedimientos de evaluación y criterios de calificación. También tomamos la implementación de la unidad didáctica dentro de la metodología. Allí, en este caso, se plantearon actividades a partir de las TICs y el uso de software de simulación. Entre ellos tenemos los simuladores Ibercaja Aula en Red, Biomodel, PEC Interactive. Al finalizar, en este caso, nuestro trabajo, se desarrolló una evaluación de la unidad didáctica de cada una de las actividades. Se evaluaron los datos obtenidos desde los cuestionarios, desde el diagnóstico,
las actividades desarrolladas en cada uno de los puntos de la unidad didáctica, en cada una de las sesiones, en cada uno de los momentos de cada una de las actividades. Estos datos se evaluaron a partir del software Maxda y se realizó una interpretación de los datos a partir de la taxonomía de Bloom, encontrando así cómo iban progresando de acuerdo a las categorías formuladas en esta taxonomía. Dentro del plan de actividades, como vemos en la gráfica, aquí tenemos la actividad número 1 y tenemos la estructura de la unidad didáctica, la cual está conformada por el título en este caso de la actividad, el tiempo, los objetivos, qué simulador se utilizó, en este caso Ibercaja Howler Red. Tenemos la descripción de cada una de las actividades, los materiales, criterios de evaluación y la dinámica, que en este caso fue individual. Al observar cada una de las actividades macro, se puede observar que se utilizó la herramienta Zoom. Dado la situación actual, se hizo una guía, en este caso, o una forma de guiar al estudiante a través de la actividad por medio de videoconferencias. De esta manera se pudo llevar el conocimiento, se pudo explicar también a los estudiantes y se pudo obtener los resultados de cómo los estudiantes iban desarrollando las actividades. Es decir, se hizo de tipo sincrónico y también otras actividades de tipo asincrónica. Para explicar en este momento un poco sobre el simulador Ibercaja, se buscaba que ellos comprendieran cómo el material hereditario se iba a transmitir de padres a hijos, es decir, que entendieran cómo trabajaba la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel y cómo en este caso habían caracteres dominantes y caracteres recesivos. Vista el simulador Ibercaja Howler Red. En este momento podemos observar a un estudiante manipulando el simulador y vemos cómo el simulador empieza a mostrarle al estudiante los avances o los resultados al realizar los cruces. En este caso es un cruce monohíbrido y se puede observar claramente cómo trabaja la primera ley de Mendel. En pantalla podemos observar la actividad realizada en este caso con el simulador Biomodel o encontrado en Biomodel. Al igual que en las actividades siguientes y las anteriores, se hizo en este caso la lectura de las instrucciones por medio de las videoconferencias como una forma de guiar al estudiante en cada una de las actividades y así obtener los resultados. Por medio de este simulador, el estudiante pudo ver cómo está conformada la estructura del ADN, cómo está conformada la doble hélice, cómo en este caso están distribuidos visualmente los átomos que conforman al ADN, los elementos que conforman al ADN. Para tener una mejor visión de cómo es el simulador, aquí tenemos la estructura de la doble hélice del ADN. El simulador nos permite obtener, en este caso, diferentes vistas, ya sea de la doble hélice, de los nucleótidos que conforman al ADN, en este caso adenina, guanina, citosina y timina, los enlaces de hidrógeno, entre otros elementos que conforman, en este caso, al ADN. Por último, tenemos los simuladores, el simulador encontrado en PEC Interactive Simulation, el cual nos va a mostrar en este caso cómo se realiza la síntesis de proteínas. En este caso mostramos las enzimas que permiten la replicación, la transcripción del ADN y por último la síntesis de proteínas, es decir, cómo se transforma la información del ADN a una información de aminoácidos y cómo pasamos desde el núcleo, que es donde está el ADN, hacia los ribosomas, que es donde la información se transforma, cómo trabajan también los ARN o los diferentes tipos de ARN para la formación de las proteínas. Al finalizar la unidad didáctica se evaluaron los procesos desarrollados por los estudiantes, tomando en cuenta los documentos enviados por ellos, los comentarios en las reuniones o videoconferencias por Zoom, las actividades de opinión sobre los videos
educativos y el desarrollo de las actividades por medio de los simuladores. Entre la discusión y los resultados tenemos la categorización de la información extraída del diagnóstico mediante la encuesta titulada La genética, su desarrollo e influencia en los avances científicos y sociales. Con esta se buscó conocer los saberes previos de los estudiantes acerca de algunos temas relacionados con la aplicación de la genética en el contexto social. De ese instrumento se logró determinar que los estudiantes reconocen con mayor facilidad las diversas aplicaciones y alcances de la genética, identifican algunas incidencias de la genética en las prácticas humanas, entienden que es necesario avanzar en la biotecnología de una forma sostenible, reconocen que hay que ser éticos al estudiar y aplicar la genética, como en el caso de la modificación genética de las especies. En menor medida, asocian a los seres vivos con la información genética que en ellos hay. No relacionan fácilmente la información genética con el universo interno de la célula. No conocen o reconocen con facilidad las aplicaciones médicas de la genética como la terapia genética. Donde más dificultad se presentó fue en el reconocimiento de las consecuencias que pueden traer los transgénicos para la salud y en este caso para el medio ambiente. Para los fines propios del estudio se usó el software MaxDa 2020, el cual organizó la información codificada en 10 categorías según las opiniones en común de los estudiantes sobre los temas indagados en la encuesta. Cada categoría reúne una serie de códigos obtenidos de forma deductiva después del análisis de las encuestas. Estas categorías se muestran a continuación. Entre las categorías seleccionadas tenemos aplicaciones médicas de la genética, consecuencias de los transgénicos, incidencia de la genética en las prácticas humanas, la información genética de los seres vivos, el microcosmos, modificación genética de especies, diversas aplicaciones y alcances de la genética, implementaciones éticas de la genética, biotecnología sostenible y terapia genética. En este caso, podemos destacar que la mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento global sobre las diversas aplicaciones y alcances de la genética, pero carecen de conocimiento sobre cómo el ADN o cómo las características genéticas están relacionadas con la célula. Al terminar la implementación de la unidad didáctica, tenemos que el sistema nos arroja varias categorías. Entre ellas, esquematiza, resuelve, construye, organiza conceptualmente, establece, resuelve, explica, identifica síntesis de proteínas. La siguiente establece, identifica, reconoce genética y herencia, clasifica, relaciona y reconoce que el ADN está en las células, esquematiza, interpreta y explica la transcripción y su función, identifica las ventajas y desventajas de la biotecnología. De esta la que más se destaca es aquella donde tenemos que establece, resuelve, explica, identifica síntesis de proteínas. Allí los estudiantes ya son capaces de reconocer el proceso de replicación, transcripción y traducción, relacionarlo con la síntesis de proteínas y explicar cómo sucede cada uno de los procesos, qué enzimas trabajan en cada uno de ellos. Al comparar los resultados del diagnóstico inicial y los posteriores resultados después de la implementación de la unidad didáctica, tenemos que los estudiantes ya son capaces de establecer, en este caso, resolver, explicar, identificar los procesos que hacen parte de la síntesis de proteínas y ya no solo reconocen o describen conocimiento a nivel global, sino ya en ese caso establecen relaciones a nivel del conocimiento de tipo específico. Mediante las técnicas de recolección y análisis de datos basados en los resultados arrojados por el software MaxDa 2020 y la interpretación de los mismos mediante las categorías propuestas en la taxonomía de Bloom, se obtiene que los estudiantes pasan de un proceso de orden inferior a un proceso de orden superior, en este caso analizar, es decir, ya no solo recuerdan y comprenden y aplican el conocimiento, sino también analizan el mismo a partir de los referentes teóricos y el conocimiento que están recibiendo. Lo comparan con su conocimiento previo y sacan sus propias deducciones, sus propias opiniones y análisis, en este caso de las situaciones planteadas. Muchas gracias por la atención prestada.